Guardo las cenizas de mi hijo y hablo con él. Compañeros, es que me es muy difícil dar paso a lo que vamos a hablar con esta música. Decía que guardo las cenizas de mi hijo y hablo con él. Estas son las desgarradoras palabras de Cristiano Ronaldo cuando habla de la muerte de uno de los mellizos que Georgina y él estaban esperando. En España, 2.000 bebés mueren cada año pasadas las 24 semanas de embarazo o durante el primer mes de vida. Virginia del Río es periodista y mamá de Uriel, que falleció en la semana 39 de gestación. También nos acompaña la psicóloga Arantzazu Junquera, que nos va a explicar cómo afrontar el duelo tras la muerte de un hijo antes de nacer. Vamos a ver el vídeo. Probably the worst moment that I passed through my life since my father died. I have to hold that we had at least Bella, yes, which is the most important. One die and one survive. Beautiful girl. You feel your son is with you in spirit? For sure. Ashes is with me, like my daddy, they are here. Really? Yes. Es la demoledora entrevista de Cristiano Ronaldo hablando de la muerte de uno de sus mellizos el pasado mes de abril. Georgina se encontraba en la semana 39 de embarazo, lo que se conoce como muerte perinatal. You arrive in home and the kids start to say, "Where's another baby with you?" You know, she had a little bit belly. Of course, Cristiano, I had conversation with him in the day because he's 12 years old. We cried together in his bedroom. And after 1 week, I say, you know, let's be frontal, let's be honest with the kids. Let's say that Angel, which is the name, they go to the heaven. Es el dolor más grande que unos padres pueden sentir. De hecho, el futbolista reconoce que sus vidas han cambiado para siempre. Esta misma semana, Cristiano y el Manchester United rompían su relación contractual después de que el jugador asegurase en la entrevista que el club no había estado a la altura después del mal momento que pasó. Kind of that didn't believe that something going wrong, which is make me feel bad. I never is ever going to change the health of my family for the football. Never. And it's something that really hurt me because they doubt of my word. Cristiano y Georgina están viviendo un proceso trágico y muy duro que también tuvo que atravesar la periodista Virginia del Río, que perdía a su hijo cuando estaba a punto de salir de cuentas. Estuve en consulta con mi ginecólogo y en monitores el día de antes, todo iba bien, y a la mañana siguiente yo no le notaba. Me hicieron un monitor, no encontraban sus latidos, solamente el mío, y en una ecografía que duró 3 segundos me dijeron, lo siento, no hay latido. Y a partir de ahora, pues, ¿cómo hago para seguir viviendo? Desde entonces, Virginia, mamá de Uriel, emprendió su particular lucha a través de la plataforma Tengo una estrella para que estos bebés fallecidos antes del parto sean reconocidos y se les pueda inscribir en el libro de familia. Pero también ha querido que su dolorosa vivencia sirva para que otras familias puedan hacer frente al duelo de la mejor forma posible. Yo ahora sé que la pérdida de Uriel no la superaré jamás, pero he aprendido a vivir con su ausencia. Hoy Virginia del Río está en el plató de Sálvame para hablarnos de su lucha, de la necesidad de contar con ayuda profesional para afrontar esta durísima experiencia y aprender a vivir esa nueva vida en la que siempre habrá un vacío enorme. Buenas tardes, Virginia, compañera. Buenas tardes, Arantzazu. Escuchando a Cristiano Ronaldo tengo la sensación de que nos falta mucha formación o información de lo que significa la pérdida de un hijo durante la gestación o momentos después de nacer muerto. Yo siento que no hemos sido conscientes del dolor, ¿no? Como tienen otros hijos, como la melliza hembra, bebé, mujer ha vivido. Es como que se hubiera podido suplantar esa pérdida, pero ahí estamos totalmente equivocados, ¿no? Completamente, porque algo que reclamamos siempre las familias es que un hijo nunca sustituye a otro. En el caso de Cristiano Ronaldo y Georgina, ellos esperaban 2 hijos y ha fallecido uno, entonces ellos sufren por la muerte de ese hijo, aunque tengan al mismo tiempo que convivir con la alegría de tener a su hija viva. Pero este es un tipo de duelo con unas emociones muy específicas, y sobre eso podrá hablarnos mejor Arantxa,
que solo sucede en el caso de la muerte perinatal cuando no se ha visto al bebé con vida fuera del útero, que como produce tanto dolor y es algo tan tabú, nos apresuramos a decir cosas como, bueno, puede tener otro, es joven. Esto no sucede con otro tipo de muertes. Claro, efectivamente, no es lo que hablábamos. Porque las mujeres, y muchas de las mujeres, tienen que parir ese hijo. Es decir, que tienen un parto como si eso se hubiera llevado a término de una manera positiva. Aránzazu, ¿qué es lo que nunca hay que decirle? Y esto también es para ti, Virginia. A una madre, a un padre que ha perdido un hijo en estas circunstancias. Pues ya comentaba un poquito Virginia, ¿no? Adelantaba él, nunca él se puede compensar con otro hijo, eres joven, puedes tener más. Es importante que ese dolor se reconozca, porque es lo que tú lo sabes mejor. Cuando no se nos reconoce el estoy triste, esto es una putada, estás pasando muy mal. Y hay que reconocer eso. Y no vale el, bueno, ya está, quítatelo de encima, ¿no? Porque normalmente las emociones suelen ser un tabú, ¿no? El propio dolor en general, uy, estás triste, deja de llorar ya. No, hombre, estoy mal. En estos casos es aún más doloroso el ver a alguien sufrir por este tema y no sabemos qué decir. A veces es más fácil decir, oye, no sé qué decirte. Y ya, o sea, no hace falta decir nada en concreto, ¿no? Virginia, has creado una plataforma, tengo una estrella, para que se reconozcan a esos hijos. Es decir, que esos padres que han perdido a ese hijo en esas circunstancias se reconozca y que se plasme legalmente, ¿no? En ese libro de familia, en el que igual que si tu hijo fallece a los 5 meses, está reflejado, ¿por qué no? Si durante ese parto que tiene que ser inducido, porque ese bebé ha fallecido en la gestación, pueda considerar que ellos son padres. Sí, de hecho somos padres y yo siempre digo que la línea que divide la vida de la muerte es muy fina, ¿no? Unos segundos antes mi hijo estaba vivo y unos segundos después no existe para la administración ni la sociedad, ¿no? No lo reconoce. Yo no tengo nada que diga que tuve un hijo que se llamaba Uriel del Río García. Entonces hemos lanzado una petición, la he lanzado yo con el respaldo de todas las familias en change.org, que es lo que pedimos es que se firme y se comparta para que se inicie una pequeña legislación, una pequeña modificación legislativa y podamos inscribir en el registro civil en nacimientos y de ahí al libro de familia a nuestros hijos sin efectos jurídicos, pero con carácter retroactivo. Es decir, todas las familias que lo deseen puedan acudir y tener su libro de familia, aunque al lado ponga bebé fallecido, bebé nacido sin vida, no importa, pero es algo emocional, es medicina para el alma. Ahí quería llegar yo, Aránzazu. Es parte del duelo, es decir, ayudaría a pasar ese duelo, conseguir lo que está diciendo Virginia. Sí, va a la línea de las emociones, es reconocer que ha pasado algo, que ha habido alguien ahí, ¿no? Y el reconocerlo es una manera de darle esa importancia que tiene que tener, no taparlo o meterlo debajo de la moqueta, ¿no? Está ahí. Muchas veces cuando ocurre esto, decía Terelu que había que dar a luz a ese bebé que no ha llegado a buen término. El no hacer, porque en la misma clínica, por lo menos en algunas ocasiones que yo conozco, se hace cargo de ese bebé y no pasa como si no existiera. Como si no existiera. ¿Tú crees que sería posible hacer ese duelo, la gente entendería mejor ese duelo si ese niño fuese enterrado como si hubiera nacido? Bueno, en mi caso, a mí el hospital me preguntó qué quería hacer y yo pude elegir. Yo decidí incinerarlo. Para poder incinerarlo, darle sepultura, tiene que aparecer la funeraria y hay que inscribirlo, el hospital lo hace a través de la funeraria, en el registro civil, en un parte que se llama parte de criaturas abortivas. Y eso está dentro de un libro que se llama Legajos de abortos. Esto tiene que cambiar. Por supuesto. No cuesta nada, es algo solamente que tiene que ver con las emociones. Yo no he tenido una criatura abortiva, he tenido un hijo y tiene que cambiar porque hace mucho daño a las familias. No podemos avanzar como sociedad si no reconocemos a nuestros hijos. Pero Virginia, tú has tenido la oportunidad de elegir hace muchos años. Las mujeres que parían esos hijos en esas circunstancias no han tenido la oportunidad de elegir. A ese hijo se lo llevaban, se lo quitaban de en medio y nunca más nadie sabía nada. Y vivir con eso, porque claro, es como que no entendemos
que es un hijo. La magnitud. Es decir, la magnitud, que es un hijo tal como el que nace y respira. Es exactamente igual. Y yo creo que ahí es donde digo que nos falta formación, pero también formación sanitaria. Sí. Es decir, falta formar a las personas que están a nuestro alrededor ante estas circunstancias, de alguna manera psicológicamente y de tener, ¿no?, una sensibilidad especial. Y ayudaría mucho la inscripción en el libro de familia. Te tengo que cortar, ya sabes lo que es la televisión. Sí, lo sé, sí. Virginia del Río, Aranzazu, muchísimas gracias. Nos tenemos que despedir. Espero que este testimonio se tenga bueno en cuenta. Pasen un buen fin de semana y ahora les dejamos como siempre con Informativos Telecinco.